¿Alguna vez has sentido que aunque lees la Biblia, algo se te escapa, como si hubiera un mensaje oculto justo frente a tus ojos? Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Esta declaración no solo es una invitación, es una revelación. Dentro de cada palabra hay un testimonio vivo de Cristo esperando ser descubierto. Pero hay un secreto que pocos conocen, un principio que transforma por completo la manera en que entendemos la palabra. Hoy revelaremos ese principio oculto que cambiará para siempre tu forma de leer la Biblia. Te mostraremos cómo ver con ojos espirituales lo que siempre ha estado allí. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay quienes han leído la Biblia toda su vida y aún así nunca la han entendido. Pasan página tras página, memorizan versículos, discuten doctrinas, dominan la historia, pero no han visto nada. Como si una niebla invisible cubriera cada palabra, como si su alma no pudiera conectarse con lo que sus ojos están viendo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien leer la palabra de Dios y al mismo tiempo no recibir su poder? Jesús respondió esta inquietud hace más de 2000 años cuando dijo: les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Mateo 13:13. Estas palabras no fueron dirigidas a incrédulos, sino a quienes escuchaban constantemente la enseñanza de la ley. Personas que sabían los textos, que conocían las Escrituras, pero no tenían revelación. Y es que hay una gran diferencia entre información y transformación. Puedes conocer toda la Biblia de memoria y no haber sido tocado por ella ni una sola vez. Puedes leerla todos los días y seguir tomando decisiones desde la carne. Puedes predicar sobre ella y al mismo tiempo vivir lejos de su verdad. Porque el conocimiento por sí solo no cambia vidas. Es la revelación lo que produce vida. Es la luz de Dios sobre el texto lo que lo convierte en una espada que penetra hasta lo más profundo del alma. Como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No fue escrita para entretenerte ni para adornar estanterías. Fue diseñada para confrontarte, para liberarte, para formar en ti el carácter de Cristo. Pero nada de eso ocurre si la lees con los ojos del mundo, porque la Escritura solo se revela a través del Espíritu. Pablo en su carta a los Corintios dejó claro este principio. Él dijo: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Aquí está el secreto que muchos ignoran. La Biblia no se entiende con la inteligencia humana. No basta con leer, no basta con analizar, no basta con estudiar. Hay que nacer del Espíritu para poder comprender lo que está escrito. De lo contrario, todo te parecerá letra muerta. Por eso, muchas personas terminan frustradas en su vida devocional, porque sienten que leen y no encuentran nada, porque buscan y no oyen la voz de Dios, porque creen que es un problema de falta de disciplina, cuando en realidad es falta de revelación. Jesús tuvo una conversación con los fariseos que revela esta misma verdad. En Juan 5:39 les dijo: escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellos conocían las Escrituras, pero no conocían al que estaba delante de ellos. Estaban llenos de información, pero vacíos de verdad. Esto sigue ocurriendo hoy. Hombres y mujeres que tienen títulos, estudios teológicos, años en el ministerio, pero no han conocido el corazón de Dios. Personas que repiten textos como fórmulas, pero no han sido transformadas por ellos. Personas que tienen ojos, pero no ven. Y esa ceguera espiritual no se rompe con más esfuerzo, sino con una rendición total al Espíritu Santo. Solo Él puede quitar el velo. Solo Él puede abrir los ojos del alma.
como dice 2 Corintios 3:16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Este velo no es físico, es espiritual. Es el resultado de un corazón endurecido, de una mente cerrada, de un alma que se resiste a ser expuesta. Pero cuando uno se vuelve verdaderamente a Dios, cuando uno se entrega por completo a su voluntad, entonces los textos que antes eran oscuros se iluminan. Entonces el alma se estremece con pasajes que antes pasaban desapercibidos. Entonces cada palabra se convierte en una semilla que brota, que arde, que transforma. Esto fue exactamente lo que ocurrió con los discípulos en el camino a Emaús. Iban caminando con Jesús resucitado sin reconocerlo. Sus ojos estaban velados, sabían las promesas, conocían las profecías, habían escuchado a Jesús predicar y aún así no comprendían lo que estaba ocurriendo. Pero en Lucas 24:45 encontramos el momento en que todo cambió. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Fue Él quien lo hizo. No fue un curso, no fue una metodología, fue una intervención divina. Y al poco tiempo dijeron con asombro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Lucas 24:32. Eso es revelación, un fuego interno, una convicción sobrenatural, una certeza que no depende de lógica ni de argumentos humanos. Por eso es un error trágico intentar comprender la Biblia sin el Espíritu, porque no fue escrita desde la carne ni para la carne. Como afirma 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si fue escrita por inspiración, solo por inspiración se puede entender. Y esa inspiración no se obtiene por leer más, sino por buscar más, por rendirse más, por clamar por sabiduría, como quien busca un tesoro escondido. Como escribió Salomón: si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2:3-5. Y es aquí donde muchos tropiezan, porque quieren entender la palabra sin antes conocer al autor, porque quieren extraer verdades sin estar dispuestos a obedecerlas, porque quieren los beneficios de la revelación sin el precio de la comunión. Pero Dios no se revela a los superficiales. Dios no se muestra al que simplemente curiosea. Dios abre su palabra a los que se postran, a los que lloran en secreto, a los que anhelan más su presencia que su conocimiento. Esa es la puerta que da acceso a los misterios escondidos desde la eternidad. Porque aunque la Biblia está al alcance de todos, no todos acceden a su poder. La historia de Samuel es otro ejemplo claro. Desde niño estaba en el templo sirviendo, creciendo en un ambiente de adoración, pero aún no conocía la voz de Dios. En 1 Samuel 3:7 se nos dice: Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Estaba en el lugar correcto, haciendo cosas correctas, pero le faltaba lo esencial, el encuentro personal. Fue solo cuando el Señor lo llamó directamente que su vida cambió para siempre. Y lo primero que hizo fue hablarle. La revelación fue inmediata. La palabra cobró vida. Porque cuando uno escucha la voz de Dios, la Biblia se convierte en un canal de conversación, no en un texto antiguo, en un fuego que arde en los huesos, no en una obligación religiosa. Muchos creen que necesitan más recursos para entender la Biblia, que necesitan un nuevo libro, una mejor traducción, una guía teológica, pero la realidad es que lo que necesitan es rendirse ante el Espíritu. Él es el Maestro por excelencia. Jesús lo prometió en Juan 14:26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No algunas, todas. Pero esa enseñanza ocurre en lo secreto, en la intimidad, en la búsqueda sincera,
en el clamor desesperado por escuchar su voz. He conocido personas que no terminaron la primaria, pero que tienen una sabiduría bíblica que estremece. He visto hombres y mujeres que no saben leer fluidamente, pero que conocen la palabra porque la han oído de boca del Espíritu, porque la han vivido, porque la han abrazado con fe. Esa es la revelación que cambia vidas, no la que impresiona intelectos, sino la que transforma corazones, no la que decora sermones, sino la que rompe cadenas. Es por eso que el enemigo no teme que leas la Biblia. Él teme que la entiendas. Él teme que se te abra el entendimiento. Él sabe que una persona con revelación se convierte en una amenaza para su reino. Por eso distrae, por eso enfría, por eso desvía. Porque mientras mantenga al creyente leyendo sin ver, puede dormir tranquilo. Pero cuando alguien ve lo que antes no veía, cuando alguien recibe luz sobre un texto que había leído 100 veces, todo cambia. Las cadenas caen, la dirección llega, el alma se sacude y comienza un despertar que no se puede detener. Hoy más que nunca necesitamos volver a la Escritura con un corazón encendido, no como eruditos, sino como hijos, no como jueces, sino como discípulos, no para controlar la palabra, sino para que la palabra nos controle. Porque leer sin revelación es como mirar al cielo con los ojos cerrados. No verás estrellas, aunque estén brillando. No verás señales, aunque Dios las haya puesto. Solo la revelación abre los ojos para ver lo que siempre estuvo ahí. Solo el Espíritu puede llevarte de la letra a la vida, de la información al fuego, de la rutina al encuentro. Quizás has leído la Biblia por años, pero hoy sientes que algo nuevo está por revelarse. Quizás has pasado por temporadas de sequedad, donde nada parecía hablarte. Pero si estás aquí, no es casualidad. Dios está quitando el velo. Está preparando tu corazón para lo que viene. Porque cuando Él revela, todo cambia. Lo que antes te confundía, ahora te guía. Lo que antes te pesaba, ahora te eleva. Y lo que antes te parecía letra, ahora se vuelve voz. La voz de un padre que no quiere simplemente que leas su palabra, sino que la vivas. Muchos se acercan a la Biblia como si se tratara de un código por descifrar, como si su valor estuviera en la cantidad de datos que se pueden retener o en los análisis que se pueden construir. Sin embargo, esta aproximación está completamente alejada del diseño divino. La Escritura no fue inspirada por Dios para alimentar el intelecto, sino para transformar el corazón. No es un texto para ser diseccionado académicamente, sino un río de vida que solo puede ser recibido con humildad y reverencia. Jesús mismo lo expresó cuando dijo: "Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí". Mateo 15:8. Esta declaración revela una verdad espiritual que no puede ser ignorada. Dios no busca intelectos brillantes, busca corazones dispuestos. Cuando el corazón está endurecido, por más conocimiento que se tenga, la palabra no produce fruto. Esto fue claramente ilustrado por Jesús en la parábola del sembrador. En Mateo 13:19 dijo: "Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón". Aquí el problema no es la semilla, sino la tierra. La palabra es perfecta, es viva, es eficaz, pero si el corazón no está preparado, si hay piedras, espinos o tierra superficial, no podrá germinar. Es por eso que tantos leen y no cambian, escuchan pero no obedecen, citan versículos pero no viven la verdad que proclaman, porque la mente puede retener información, pero solo el corazón puede obedecerla. Desde el principio, el diseño divino ha sido que su pueblo lo busque con todo el corazón, no a través de rituales vacíos ni de fórmulas religiosas, sino con una devoción profunda y sincera. En Deuteronomio 6:5 se establece este mandato: "Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas". Esta entrega total es el fundamento para recibir su palabra de forma viva.
Es imposible experimentar transformación si la Biblia se convierte en un ejercicio mecánico, sin emoción ni comunión. El Espíritu Santo no se mueve en la superficialidad ni en la rutina fría, sino en el terreno fértil de un alma quebrantada. Dios se revela a los que lo buscan con pasión genuina. Jeremías 29:13 lo deja claro: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este es el principio que activa la revelación. El que busca con el alma entera, encuentra. No porque sea más capaz intelectualmente, sino porque está más rendido espiritualmente. A Dios no le impresiona la mente, le conmueve la entrega, le conmueve el clamor del que anhela su voz más que respuestas rápidas. Y es precisamente en ese tipo de búsqueda donde la Biblia deja de ser un libro y se convierte en una puerta. Una puerta que se abre no con la razón, sino con la fe. Jesús, al hablar con los discípulos, les mostró que la revelación divina no es cuestión de estudio humano, sino de revelación espiritual. En Mateo 11:25 exclamó: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Aquí vemos un principio profundo. Hay cosas escondidas para los sabios según el mundo, pero reveladas a los sencillos, a los que se acercan sin pretensiones, a los que no exigen respuestas, sino que se postran con asombro, a los que reconocen que sin su luz no pueden ver nada. Leer con el corazón es leer con dependencia total del Espíritu. Es reconocer que ningún esfuerzo humano puede sustituir la obra interna del Señor. Es abrir la Biblia con reverencia, sabiendo que cada palabra tiene poder y que ese poder no se activa con análisis, sino con sumisión. El salmista comprendía esta verdad cuando oraba: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119:18. Esta oración no nace de una necesidad intelectual, sino de un deseo espiritual. El salmista no pedía más conocimiento, pedía visión. Sabía que podía tener la ley delante y aún así no ver sus maravillas, a menos que Dios le abriera los ojos internos. Este clamor revela algo profundo. Hay un nivel de entendimiento que solo es posible cuando Dios interviene, cuando el corazón está inclinado, cuando el alma está dispuesta, cuando la actitud no es exigir sino recibir. Por eso, la verdadera lectura espiritual no se basa en lo que uno puede interpretar, sino en lo que el Espíritu quiere revelar. Y ese tipo de revelación solo fluye cuando el corazón está alineado con el cielo. Los fariseos dominaban la ley, pero no conocían a Dios. Eran expertos en letras, pero ignoraban el espíritu de la palabra. Jesús les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Marcos 7, 6, 8. Ellos habían convertido la Biblia en un instrumento para justificar su orgullo, en vez de un espejo para ver su necesidad. Y ese peligro sigue vigente. Cuando la Escritura se usa solo para argumentar, para ganar debates, para construir imagen, pierde su propósito, porque no fue dada para engrandecer egos, sino para transformar corazones. La palabra de Dios no busca informarte, busca formarte. No busca que la domines, sino que te sometas a ella. Hebreos 3, 7, 8 advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El endurecimiento del corazón es el mayor obstáculo para la revelación. Cuando uno se acerca a la Biblia con prejuicios, con orgullo, con autosuficiencia, se cierra la puerta al entendimiento verdadero. Pero cuando uno se acerca con temor reverente, con humildad, con hambre de verdad, entonces el texto se convierte en un canal por donde fluye la voz del cielo. La mente analiza, el corazón discierne, la mente compara, el corazón obedece, la mente pregunta, el corazón se rinde. Por eso,
Dios escoge a los humildes para mostrarles sus secretos. En Salmo 25:14 se declara: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. No dice que la comunión es con los que más saben, sino con los que más temen. El temor del Señor no es miedo, es reverencia. Es la conciencia de su santidad. Es el reconocimiento de que Él es Dios y nosotros solo barro. Es esa postura de reverencia la que abre la puerta a la comprensión divina. Pablo lo entendía profundamente. Por eso, al orar por la iglesia de Éfeso, no pedía inteligencia, pedía iluminación. En Efesios 1, 17, 18 clamaba: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aquí está la clave. Los ojos del entendimiento solo pueden ser alumbrados por Dios, no por métodos, no por esquemas, no por argumentos, sino por el espíritu de revelación que actúa en un corazón que ama la verdad. El profeta Isaías también habló de esta dimensión cuando declaró: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por tanto, aquí nuevamente haré maravillas con este pueblo, con prodigios y milagros, porque perecerá la sabiduría de sus sabios. Isaías 29, 13, 14. La sabiduría que no nace del temor de Dios termina en confusión. El entendimiento que no fluye del corazón se convierte en arrogancia. Solo cuando el centro de la vida espiritual es la búsqueda sincera del rostro de Dios, la palabra cumple su función de guiar, corregir, redarguir y formar. La ley fue dada a un pueblo que aún no conocía el corazón del Padre, pero ahora por medio de Cristo tenemos acceso al mismo Espíritu que inspiró las Escrituras. Por eso no basta con tener la letra, hay que tener al autor morando en nosotros. El nuevo pacto no se basa en tablas de piedra, sino en corazones de carne. En Jeremías 31:33, Dios lo profetizó diciendo: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Esta es la realidad de quienes leen desde el corazón. La palabra no queda en el papel, queda impresa en el alma. Cuando el corazón es el lugar desde donde se lee, entonces la Biblia se convierte en un alimento diario. No es una carga, es un deleite, no es una obligación, es una necesidad. El Salmo 119:97 expresa esta pasión: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Esa clase de amor por la palabra no nace del intelecto, sino del corazón que ha sido tocado por Dios. Y solo ese amor produce transformación duradera. La Escritura no es un texto común, es espada, es fuego, es martillo, es luz. Pero solo cuando encuentra un corazón dispuesto puede operar en plenitud. La mente puede admirar el texto, pero solo el corazón puede ser quebrantado por él. Y ese quebrantamiento es el inicio de una vida nueva. No es suficiente leer, hay que ser leídos por ella. Hay que dejar que cada palabra atraviese el alma, desnude el pecado, sacuda la apatía y despierte el anhelo por la santidad. Solo entonces se cumple el propósito divino. La mente puede estudiar la palabra, el corazón puede encarnar la palabra. El llamado no es a memorizar para impresionar, sino a meditar para obedecer. No es a conocer para debatir, sino a creer para vivir. La Biblia no fue escrita para que se le dé la razón a un argumento, sino para que el alma se rinda al poder de Dios. Por eso, cada vez que la abras, pregúntate: ¿estoy leyendo para ser edificado o para ser exaltado? ¿Estoy leyendo con hambre de vida o con deseo de controlar? ¿Estoy permitiendo que Dios me hable o solo busco confirmar lo que ya creo? La Biblia es la voz viva del Creador. Pero esa voz no se manifiesta en el ruido del orgullo, sino en el silencio del corazón quebrantado. Así como Elías no oyó a Dios en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego,
sino en un silbo apacible y delicado. Así también nosotros debemos aprender a callar la mente para que hable el Espíritu. Solo así la Escritura deja de ser un texto y se convierte en un encuentro. Leer desde el corazón es aceptar que no lo sabemos todo, que necesitamos ser guiados, que dependemos de su luz. Es leer con los ojos humedecidos por la reverencia, con la expectativa de un hijo que espera oír la voz de su padre. Es reconocer que el verdadero conocimiento no se encuentra en los libros, sino en su presencia. Y esa presencia está disponible para todo el que se acerque con fe, con humildad y con un corazón dispuesto a obedecer. Desde la primera palabra del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis, la Escritura grita una sola verdad. Todo apunta a Cristo. No se trata de un personaje entre muchos. No es una figura secundaria ni un elemento decorativo. Cristo es el centro, el eje, la esencia viva de toda la palabra. La Biblia no es un conjunto de historias dispersas, sino una narrativa perfectamente entrelazada que revela en cada página el plan redentor de Dios encarnado en su Hijo. Jesús no fue un agregado de última hora. Él es el principio y el fin, la raíz y la flor, la promesa y el cumplimiento. En Juan 5:39, Jesús declaró a los fariseos: escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Estas palabras no solo establecen una relación entre el texto y la persona de Cristo, declaran que todo el propósito de las Escrituras es llevarnos directamente a Él. El error más grande que puede cometerse al leer la Biblia es tratarla como si fuera un libro separado de Cristo, porque sin Él los sacrificios no tienen sentido, las leyes no tienen propósito, los profetas parecen aislados y las promesas quedan sin destinatario. Es Cristo quien le da cohesión a todo. Es en Él donde las sombras del Antiguo Testamento cobran forma. Es en su vida, muerte y resurrección donde se revela el misterio oculto por siglos. Pablo lo expresó con claridad en Colosenses 1:26-27 al hablar del misterio que estaba oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Desde el primer capítulo de Génesis, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, ya se prefiguraba a aquel por medio del cual todo fue hecho. Juan 1:1-3 afirma que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego añade: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo es Cristo. Él no fue creado, no fue enviado como plan alternativo. Él es eterno, uno con el Padre, agente de la creación, centro de la redención. Cada palabra escrita antes de su encarnación anunciaba su venida. Cada historia bíblica revela un destello de su carácter, un anticipo de su obra, una sombra de su presencia. En el jardín del Edén, tras la caída, cuando el hombre fue cubierto con pieles, ya se anunciaba un sacrificio. Cuando Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, se estaba anunciando a Cristo como vencedor. Cuando Abel ofreció una ofrenda aceptable y fue asesinado por su hermano, ya se dibujaba el perfil del Hijo justo que sería sacrificado por manos de hombres. No fue casualidad que Isaac cargara la leña sobre su espalda en camino al altar. No fue casualidad que un cordero sustituto apareciera en el último momento. La imagen era clara: uno vendría que sería ofrecido, pero que también sería provisto por Dios mismo como rescate. Cada pasaje del Éxodo lleva la marca de Cristo, el Cordero Pascual, cuya sangre protegía del ángel de la muerte, es figura directa de Él. Pablo lo confirma en 1 Corintios 5:7 al decir: Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. El maná en el desierto, que descendía del cielo para alimentar al pueblo,
era un anuncio del verdadero pan que habría de venir. Jesús mismo lo dijo en Juan 6:35: Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. La roca que fue golpeada para dar agua, símbolo de sustento en medio del desierto, fue también una imagen de Cristo. En 1 Corintios 10:4 se afirma que esa roca era Cristo. Los profetas hablaron inspirados por el Espíritu de Cristo. Isaías describió su venida con una precisión asombrosa: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:3-5. Este pasaje, escrito siglos antes de su nacimiento, contiene los detalles exactos de su pasión. En Miqueas se profetizó su lugar de nacimiento, en Zacarías su traición, en los Salmos su sufrimiento. Todo apuntaba a él, cada detalle, cada imagen, cada palabra. Jesús confirmó esta verdad luego de su resurrección, cuando se encontró con dos discípulos que caminaban hacia Emaús. Ellos estaban confundidos, tristes, sin entender los acontecimientos recientes. Pero entonces Él, sin aún revelarse en identidad, comenzó a enseñarles. Lucas 24:27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús no inventó una nueva doctrina, no introdujo ideas separadas de la ley y los profetas. Lo que hizo fue abrir los ojos a la verdad que siempre había estado allí. Toda la escritura hablaba de él y ellos no lo habían visto. Y más adelante en el mismo capítulo se afirma que les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. El velo fue removido, el centro fue revelado, el propósito de todo quedó expuesto. El tabernáculo con cada uno de sus muebles era una profecía en forma física del ministerio redentor de Cristo. El altar del sacrificio, la fuente de bronce, el candelabro, la mesa de los panes, el incienso, el arca del pacto. Cada elemento representa una fase de su obra. No eran elementos rituales sin sentido, eran sombras de lo porvenir. Hebreos 10:1 dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Cristo es la imagen verdadera. Todo lo demás era preparación. La sangre de animales no podía limpiar el pecado, pero anunciaba la sangre que sí lo haría. Y cuando esa sangre fue derramada en el Calvario, la sombra dio paso a la sustancia. El libro de Hebreos establece de manera magistral que todo el sistema sacerdotal apuntaba a un sacerdote mayor, uno que no ofrecería sacrificios continuamente, sino una vez y para siempre, uno que no entraría en un templo hecho por manos humanas, sino en el mismo cielo. Hebreos 9:12 afirma: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo no solo es el sacrificio, es el sacerdote, es el templo, es el acceso, es el pacto cumplido. Toda la Biblia encuentra en él su cumplimiento. Él es la serpiente de bronce levantada en el desierto. Es el amado del cantar de los cantares. Es el sabio mayor que Salomón. Es el verdadero Jonás que estuvo 3 días en el corazón de la tierra. Es el hijo de David y su Señor al mismo tiempo. En cada libro hay una huella. En cada historia hay un eco. En cada símbolo hay una figura que lo anuncia. Apocalipsis culmina la revelación con su exaltación gloriosa, ya no como el cordero sufriente, sino como el león de la tribu de Judá, ya no como siervo, sino como rey de reyes. El libro entero está centrado en él, no en eventos, no en códigos ocultos, en Cristo glorificado, quien camina entre los candelabros, que tiene ojos como llama de fuego y de cuya boca sale una espada aguda. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir,
Por tanto, leer la Biblia sin verlo a Él es perder lo esencial, es quedarse con las sombras sin encontrar la luz, es estudiar los símbolos y no reconocer al simbolizado. La Escritura cobra vida cuando entendemos que no se trata de nosotros, sino de Él, que no gira alrededor de nuestras necesidades, sino de su gloria. Y cuando esto se revela al corazón, todo cambia. Ya no se lee buscando soluciones personales, sino buscando comunión con aquel que es la palabra encarnada. La Biblia no es un manual de vida, es una carta de amor divino. Y ese amor tiene rostro, tiene nombre, tiene cruz. Todo lo que Dios quiso decirnos, lo dijo en Cristo. Hebreos 1:2 lo expresa con claridad. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya no hay más búsqueda, ya no hay más figuras. En Él está la plenitud, en Él está la verdad, en Él está la imagen perfecta del Padre. Toda lectura de la Escritura que no culmina en Él está incompleta. Todo estudio que no conduce a su presencia está desviado, porque Cristo no es un componente del mensaje, es el mensaje. Y solo cuando Él es el centro, la Biblia se convierte en luz. Solo entonces revela, transforma, alumbra, vivifica. Solo entonces el lector es confrontado, edificado, alimentado y enviado. Cristo no es un invitado en el texto, es su autor, su contenido y su cumplimiento. A la luz de esta verdad, es necesario volver a abrir la Biblia con una nueva perspectiva. No como una colección de mandatos, sino como una revelación de Cristo. No como un depósito de promesas, sino como una manifestación de su gloria. Él es la llave que abre todos los misterios. Es el espíritu de profecía. Es el fundamento de los apóstoles. Es la piedra angular. Es el principio de toda sabiduría. Cuando Él es el centro de la lectura, el corazón arde, la mente se ilumina y el alma se rinde, porque toda escritura ha sido dada con un solo propósito: que lo conozcamos a Él, que lo amemos, que lo sigamos, que lo adoremos. No hay palabra más viva que aquella pronunciada por Dios. No hay voz más actual que la que se encuentra en las páginas de las Escrituras cuando se leen bajo la guía del Espíritu. La Biblia no es un texto que caduca, ni un eco del pasado que necesita modernizarse. Es una voz eterna que penetra el presente, que entiende cada circunstancia, que discierne cada etapa, que habla con precisión divina al corazón de quien la escucha con fe. Hebreos 4:12 afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice que fue viva ni que será viva. Declara con poder que es viva, presente, activa, capaz de entrar hoy en lo profundo del alma y señalar con exactitud lo que ningún ser humano podría discernir. Y es precisamente eso lo que transforma una lectura en un encuentro. Porque cuando la palabra llega en el momento justo, cuando se alinea con la estación que estás atravesando, se vuelve como agua en el desierto, como lámpara en la oscuridad, como espada que corta la mentira, como bálsamo que cura heridas antiguas. No habla al azar, habla al punto, no generaliza, discierne. La Escritura es la única voz que puede estar escrita desde hace miles de años y, sin embargo, responder con exactitud a lo que está sucediendo ahora mismo en lo más profundo del alma, porque no fue escrita solo con tinta sobre papel, sino con eternidad sobre tiempo, con verdad sobre toda emoción, con sabiduría que trasciende los contextos humanos. Cuando Dios habla a través de su palabra, lo hace desde una perspectiva que el hombre natural no puede comprender. Su voz no se limita por las condiciones externas ni por las emociones internas. Él habla desde la eternidad, pero dirige su palabra directamente al instante presente. Y ese es el secreto que muchos no han comprendido. Leen la Biblia esperando encontrar un principio universal o una frase inspiradora, cuando en realidad lo que tienen delante es una conversación viva entre Dios y sus hijos.
No es un libro sagrado entre otros. Es el canal que el cielo ha abierto para revelarse a cada persona en el momento justo. No hay temporada humana que no encuentre eco en las Escrituras. No hay crisis que no tenga respuesta en sus páginas. No hay vacío que no sea señalado y tratado por la voz viva de Dios. Cuando el alma está en lucha, la palabra no permanece en silencio. Habla con voz firme, no siempre con la dulzura esperada, pero sí con la verdad que sana. Cuando el espíritu se encuentra en confusión, no ofrece evasivas ni palabras genéricas, sino direcciones claras, incluso cuando la carne desea otro camino. Y cuando el corazón está quebrantado, la palabra no evade ese dolor, lo nombra, lo abraza, lo interpreta. Porque Dios no ignora ninguna de las estaciones del alma. Las conoce todas, las ordena todas. Y su palabra está diseñada para acompañar al hombre en cada una de ellas, no desde fuera, sino desde dentro, como una semilla que encuentra tierra fértil en medio del proceso. Por eso, quien aprende a leer la Biblia en dependencia del Espíritu, no la usa como un recurso decorativo, ni como un manual de consulta, sino como alimento diario que cambia de sabor según la necesidad. En tiempos de hambre es pan, en tiempos de sequía es agua, en tiempos de batalla es espada, en tiempos de oscuridad es luz, y en tiempos de espera es promesa firme. Así actúa la palabra, cambia de forma sin cambiar de esencia, adapta su impacto sin alterar su fundamento. No se contradice, pero se manifiesta de manera diferente según lo que el alma necesita en cada instante. Esa es su gloria, esa es su belleza, esa es su naturaleza viva. Jesús lo mostró en cada palabra que pronunció. Él es la palabra hecha carne, y al caminar entre los hombres, habló distinto a cada uno. A los pescadores les habló con redes, a los religiosos con escritura, a los sedientos con agua viva, a los ciegos con barro, a los enfermos con compasión, a los hipócritas con firmeza, a los quebrantados con restauración. Y sin embargo, en cada caso era la misma palabra saliendo de la misma boca, pero adaptada a la estación espiritual de quien la escuchaba. Así sigue siendo hoy. La Biblia no cambia su verdad, pero su voz se vuelve distinta para cada etapa del camino. Cuando alguien está atravesando un valle, el Salmo 23 no es solo un poema, se convierte en refugio. Cuando alguien siente que ha fracasado, la historia de Pedro no es solo un relato, es restauración. Cuando alguien ha sido perseguido injustamente, los salmos de David no son canciones antiguas, sino desahogos que conectan con el presente. Porque el Espíritu toma la palabra y la aplica al alma de formas que solo Él puede hacer. No se trata de lo que el lector quiere oír, sino de lo que Dios quiere decir. Y cuando el corazón está abierto, la palabra cae como lluvia, o como fuego, como martillo, o como abrazo, pero siempre en el momento exacto. La Escritura no está condicionada por las emociones del lector, pero sí responde con poder cuando el alma se rinde. Porque la palabra no fue dada para ser dominada, sino para dominar. No fue dada para ser interpretada a conveniencia, sino para revelarse con autoridad. Y quien se expone a ella sin máscaras, sin filtros, sin defensas humanas, descubre que no está frente a un texto muerto, sino ante una presencia viva que habla, que guía, que confronta y que consuela. La Biblia no se adapta al mundo, pero penetra cada rincón del alma humana. No necesita actualizarse, porque su naturaleza es eterna, y sin embargo se renueva en cada lectura cuando es leída bajo la guía del Espíritu. Lo que ayer no parecía relevante, hoy arde como fuego. Lo que ayer parecía simple, hoy se convierte en revelación. Porque la palabra se mueve con la estación del alma, y mientras más dispuesto esté el corazón, más profundo será el impacto. No porque el texto cambie, sino porque el lector ha sido transformado. Cuando la palabra encuentra un corazón quebrantado, entra sin resistencia.
Cuando encuentra un alma orgullosa, la golpea con fuerza. Y cuando encuentra fe, obra milagros. Porque su poder no depende del contexto externo, sino del terreno interno. Como en la parábola del sembrador, la semilla es la misma, pero el resultado depende del tipo de tierra. Así es con la Escritura. Puede estar delante de muchos, pero solo transforma a quien la recibe como lo que es. Palabra viva, directa, personal, inalterable. No hay experiencia humana que escape de su alcance. En la enfermedad ofrece sanidad, en la pérdida ofrece esperanza, en la soledad ofrece presencia, en la duda ofrece sabiduría y en la muerte ofrece vida eterna. Cada estación de la vida tiene una voz asignada en las Escrituras. No hay momento al que la Biblia no pueda responder, no hay circunstancia donde su luz no pueda brillar. Y quien la lee como un instrumento de conversación con Dios y no como un objeto de análisis teórico, entra en una dimensión donde cada lectura se convierte en un encuentro. El Espíritu Santo no fue dado solo para hacer milagros, fue dado para enseñar, para recordar, para guiar a toda verdad. Jesús lo prometió en Juan 14:26 diciendo: el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esa enseñanza no es genérica, es directa, es precisa, es oportuna. Él toma la palabra y la aplica como solo Él sabe hacerlo. Él sabe cuándo el alma necesita consuelo y cuándo necesita confrontación. Él sabe cuándo repetir una promesa y cuándo desenterrar una advertencia. Él sabe cuándo encender el fuego del ánimo y cuándo quebrar la dureza de corazón. La Biblia no fue escrita como un archivo de verdades estáticas. Fue inspirada para ser una corriente viva que fluye a través de los siglos, que discierne cada generación, que interpreta cada corazón. Y cuando es leída bajo esa convicción, deja de ser un texto para convertirse en una voz que no solo informa, sino que forma. Una voz que no solo instruye, sino que transforma. Una voz que no se silencia con el tiempo, sino que resuena con más poder en cada temporada del alma. Leer la Biblia con el corazón alineado al Espíritu es entrar en una conversación que trasciende las palabras. Es escuchar lo que el texto no dice explícitamente, pero que el Espíritu revela en el Espíritu. Es permitir que Dios hable, no solo a través del significado literal, sino también a través del momento en que ese significado es revelado. Y ese momento no se controla ni se programa, se discierne, se espera, se recibe con reverencia. El secreto está en entender que no se trata de cantidad, sino de sensibilidad. No se trata de cuánto se lee, sino de cuánto se escucha. No se trata de velocidad, sino de profundidad. Cada versículo puede ser un universo cuando el Espíritu lo ilumina. Cada palabra puede ser una llave cuando es pronunciada desde el cielo hacia el alma. Por eso, quienes han aprendido a leer la Biblia como una voz viva, no la usan para llenar requisitos, sino para permanecer en comunión. No la usan como un deber, sino como una necesidad. Y ese es el cambio más profundo que produce este secreto oculto. Que la Biblia deje de ser leída como un deber cristiano y comience a ser recibida como el alimento exacto para cada día, para cada estación, para cada lucha, para cada decisión. Porque así fue diseñada por Dios, no para ser entendida solo con la mente, sino para ser experimentada con el alma. No para ser leída mecánicamente, sino para ser vivida intensamente. No para quedar encerrada en libros, sino para ser liberada en corazones que la obedecen. La Biblia contiene una dimensión que no se puede ver a simple vista. Hay palabras que solo revelan su profundidad a quienes han decidido buscar más allá de la superficie. No todo en las Escrituras está al alcance de una mirada rápida o de una lectura casual. Hay tesoros escondidos, verdades profundas, misterios que no se abren con estudio técnico, sino con rendición espiritual. Proverbios 25:2 declara:
Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Esta verdad nos confronta con una realidad contundente. Hay códigos espirituales que están ocultos, no porque Dios quiera alejarnos de ellos, sino porque solo pueden ser revelados en el contexto de una relación íntima y reverente. El conocimiento profundo de la palabra no es un premio para los más inteligentes, sino una recompensa para los que se acercan con temor y temblor, conscientes de que están delante del Dios eterno. Jesús, al hablar a sus discípulos, reveló este principio cuando dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13:11. Esta declaración no hacía referencia a un favoritismo arbitrario, sino a una diferencia en el nivel de entrega. Solo aquellos que caminan con Él, que oyen su voz, que permanecen en comunión, tienen acceso a los misterios del reino. Los demás escuchan, pero no comprenden. Ven, pero no perciben. La profundidad de la palabra no depende de la exposición, sino de la cercanía. La intimidad con Dios no es un accesorio espiritual, es la puerta que abre el acceso al entendimiento. Cuando el alma se consagra en oración, cuando el espíritu se aquieta en la presencia de Dios, cuando el corazón se postra sin reservas, entonces las palabras de las Escrituras comienzan a iluminar zonas del alma que antes estaban en sombras. El Salmo 25:14 afirma con claridad: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ese pacto no es solo conocimiento intelectual, es revelación personal. Es una transferencia directa del pensamiento de Dios al espíritu del hombre. Es un acceso a lo que está velado para los superficiales, pero abierto para los que buscan en lo secreto. Daniel fue llamado varón muy amado, no por su capacidad de interpretar sueños, sino por su vida de oración. Fue en medio del ayuno y la búsqueda sincera que recibió visiones que hasta hoy estremecen el alma. No fue una casualidad, fue el resultado de una vida centrada en la intimidad, porque hay cosas que Dios no revela en público. Hay palabras que solo se escuchan en lo secreto. Hay instrucciones que no se gritan desde el púlpito, sino que se susurran en la madrugada a los que velan. En Isaías 45:3 el Señor dice: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Estos tesoros no se encuentran en una lectura superficial, se descubren en la profundidad del espíritu. La palabra de Dios tiene capas, tiene niveles, tiene profundidad. Hay verdades que se revelan a la primera lectura y otras que requieren meditación constante, silencio reverente y una disposición total a ser moldeado. No basta con leer, hay que detenerse, hay que contemplar, hay que preguntar. El Espíritu Santo no es un asistente pasivo en el estudio bíblico, es el único que tiene las llaves para abrir lo que está cerrado. Jesús prometió en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no ocurre mientras se corre de una actividad a otra. Ocurre cuando el alma hace espacio, cuando la vida se ordena alrededor de la voz de Dios. Muchos buscan principios, pero pocos buscan la voz. Muchos quieren sabiduría, pero pocos quieren sumisión. Y esa es la razón por la cual tantos leen sin ver, memorizan sin comprender, enseñan sin haber sido transformados. Porque la palabra no se abre a la fuerza, se abre con rendición. Dios no comparte sus misterios con los curiosos, los comparte con los hijos, no con los que buscan respuestas rápidas, sino con los que desean conocer su corazón. Es en ese espacio de comunión donde los códigos ocultos se vuelven luz, donde lo que parecía incomprensible se convierte en revelación, donde lo que antes parecía una letra antigua cobra vida con poder y frescura. El Espíritu Santo no ilumina por obligación, ilumina en la medida en que hay espacio para Él, en la medida en que el alma se despoja de argumentos,
de justificaciones, de orgullo, y se presenta desnuda, humilde, con hambre de verdad. Es entonces cuando una palabra conocida se convierte en espada, cuando una frase olvidada se transforma en dirección divina. Porque lo que hace que la palabra sea efectiva no es la cantidad de veces que se ha leído, sino la profundidad con la que ha sido revelada. Y esa revelación ocurre en el contexto de una relación íntima y creciente con Dios. Jesús oraba en lo secreto, se apartaba constantemente para hablar con el Padre, y al regresar hablaba con autoridad, no porque repetía fórmulas, sino porque hablaba lo que oía. Su ministerio no estaba basado en estrategias humanas, sino en revelación. En Juan 12:49 declaró: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Este patrón sigue vigente. Los que hablan con autoridad son los que han estado con el Padre. Los que revelan la palabra con poder son los que han escuchado directamente su voz. La intimidad no es opcional si se desea profundidad. No es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Porque sin ella, la Biblia se convierte en un texto más. Sin ella, las letras se endurecen. Sin ella, el conocimiento se vuelve orgullo. Pero con ella, la escritura se vuelve fuego, se vuelve dirección, se vuelve vida. Y ese es el secreto que muchos han ignorado, que la Biblia no se estudia primero, se ora primero, no se disecciona, se contempla, no se toma como instrumento, se recibe como don. Y ese don solo se activa en la presencia. Cuando el alma habita en intimidad con Dios, todo cambia. No hay confusión que resista la luz de la revelación. No hay orgullo que sobreviva al peso de su gloria. No hay oscuridad que pueda ocultar lo que Dios quiere mostrar. Porque donde hay comunión, hay claridad. Donde hay rendición, hay sabiduría. Donde hay búsqueda sincera, hay acceso a lo que ha estado reservado para los que no se conforman con una vida superficial. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Y ese galardón no siempre se manifiesta en cosas visibles, sino en la apertura de su palabra, en el acceso a su mente, en la revelación de su voluntad. Y así como en los tiempos antiguos Dios hablaba a los profetas en lo secreto, así también hoy habla a los que hacen espacio para Él. La palabra sigue siendo viva, pero su vida solo se manifiesta plenamente en los que están dispuestos a rendirse totalmente a la voz que la inspiró. El secreto está en la intimidad, el código está en la comunión, la profundidad está en el altar escondido, no en la exposición pública. Y mientras más íntima sea la relación, más profunda será la revelación. La transformación real no comienza en las circunstancias, sino en el espíritu. Y no existe transformación más profunda que la que ocurre cuando se lee la Biblia bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque leer desde la carne solo produce información, pero leer desde el Espíritu produce formación. Las letras por sí solas no cambian el destino de nadie, pero cuando la palabra es recibida con un corazón rendido y un espíritu sensible, entonces comienza el verdadero proceso que redirige el rumbo de toda una vida. No se trata de leer más, sino de leer con la disposición correcta. No se trata de acumular conocimiento, sino de permitir que la palabra atraviese cada parte del alma hasta conformar al hombre interior conforme a Cristo. Pablo escribió que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Esa utilidad no está en la letra misma, sino en la acción del Espíritu a través de la palabra. Porque solo Él puede convertir una corrección en dirección, una instrucción en obediencia, una enseñanza en propósito. Cuando la escritura es leída con el espíritu correcto, deja de ser letra muerta y se vuelve martillo que quebranta, fuego que purifica, luz que guía. Y en ese proceso el destino cambia, no por magia, sino por transformación interior. Porque el que recibe la palabra con humildad
no sigue siendo el mismo. Comienza a hablar distinto, a decidir distinto, a caminar hacia un futuro que ya no está marcado por su pasado, sino por la dirección divina. Los hombres y mujeres que marcaron la historia espiritual no lo hicieron por la fuerza de sus palabras, sino por la profundidad de su comunión. Y esa comunión nacía de la palabra viva, actuando en ellos con poder. Jeremías dijo: tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Jeremías 15:16. No fue solo lectura, fue alimento. No fue solo instrucción, fue encuentro. Y en ese encuentro, su destino como profeta fue sellado. Lo mismo ocurre con todo aquel que se expone a la palabra con temor reverente y con hambre de obediencia. Porque donde la palabra es sembrada con fe, el fruto será obediencia. Y donde hay obediencia, el camino se endereza. El que se alinea con la voz de Dios no camina en tinieblas. El que guarda la palabra no tropieza en decisiones. El que se somete a la escritura no queda a merced del azar. Leer con el espíritu correcto es la clave para caminar en el diseño de Dios. Y cuando se camina en ese diseño, el destino deja de ser una posibilidad incierta y se convierte en una obra preparada de antemano para ser cumplida en plenitud. No hay mayor tragedia que vivir con la Biblia en las manos, pero sin dejar que ella penetre el alma. No hay engaño más sutil que creer que por conocer las palabras se ha conocido la voz. El verdadero secreto no está solo en lo que se lee, sino en lo que se permite que transforme. Porque la Biblia no fue inspirada para observarla desde lejos, sino para ser habitada desde dentro. No basta con tener acceso a la palabra si no se está dispuesto a rendirse ante ella. Y ese es el llamado final: que la escritura no se quede en los ojos, sino que llegue al corazón, que no repose sobre una mesa, sino que arda en el altar del alma. Dios no está buscando lectores hábiles, sino corazones disponibles, donde su palabra pueda hacer morada permanente. No se trata de cuánto has leído, sino de cuánto has sido moldeado por lo que has leído. Porque el propósito de la revelación no es admirar el mensaje, sino convertirse en un reflejo vivo de él. Si este secreto ha sido revelado hoy, es porque ha llegado el tiempo de dejar de leer para cambiar y comenzar a leer para ser completamente transformado.